lo último que vimos? Hágame un pequeño resumen de la clase anterior. A ver, Danielita. Hola. Danielita. Sí, Bueno, entonces. hola, hola. Hola, Aquí hola, estoy, aquí mamita. estoy. Aquí, ahí está Bueno, usted. bueno, pues ¿Sí? la clase pasada, lo que... ¿Me escuchas bien, profe? Sí, claro, mamá, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, la clase pasada alcanzamos a ver, pues, terminamos de ver como los IMAO. Los inhibidores de la Vimos monoamina oxidasa. también, Ajá, los inhibidores de la monoamina oxidasa. Y ahí pasamos a lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ajá, muy bien. Ya vimos Hablamos de los, de todo, de los señor. atípicos, también vimos los atípicos, los Sí, señora, fármacos, también. los antidepresivos atípicos, y luego pasamos a la familia, ¿se acuerdan? De los anticonvulsivantes. ¿Sí se acuerdan o no? Hola. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos Sí, sí, entonces señora. a mirar los antiepilépticos. Recuerdo Sí, que profe. les expliqué exactamente los mecanismos de acción de las diferentes sustancias anticonvulsivantes. Les dije que un anticonvulsivante pues no era más que un fármaco o que tenían 3 mecanismos de acción, ¿se acuerdan? Dijimos que existían fármacos que eran inhibidores de los canales de sodio y que dentro de esos fármacos inhibidores de los canales de sodio se encontraban el ácido valproico, la fenitoína y la carbamazepina. También dijimos que existían unos fármacos que se llamaban inhibidores de las corrientes de calcio tipo T y dentro de ellos vamos a encontrar la etosuximida, ¿se acuerdan? Dijimos que la etosuximida es de primera elección en qué tipo de situaciones. Daniela Perafán. ¿La cual, profe? La etosuximida. Dijimos que era esencial en qué tipo de tratamiento. Ahí quedamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Muchachos. A ver, Daniela Perafán. Aquí quedamos nosotros en la clase pasada, ¿se acuerdan? Profe. Bien. Entonces, también dijimos que existían otros antiepilépticos o otra familia de antiepilépticos que son los inhibidores de la transmisión excitatoria. ¿Qué me iba a decir, Daniela? Danielita, ¿me iba a Profe, qué decir pena, algo? es que pues no sé si era para hoy, pero profe, ¿me escucha? Ah, claro, sí, su exposición sobre las benzodiazepinas. Claro, aquí la tengo anotada, Danielita. Sí, sí. ¿Quiere presentarla ya de una vez? Pues sí, profe, como se Pegámosle. le parezca. Claro, peguémosle de una vez, perfecto. Bueno, listo. Voy a dejar entonces de compartir, Danielita, para que usted lo haga. ¿Listo? Ahí va. Ya, Está bien, profe. hágale. Ya voy. Ok. Bueno, profe, pues me avisas cuando aparezca la pantalla. Ok. Por favor. Muchachos, pueden hacer las preguntas que yo también le voy a ayudar. Así que no hay problema, Daniel. Ok, profe, listo. Vale, ok. Pues el tema que vamos a tratar hoy es sobre las benzodiazepinas, que pues lo más importante que debemos saber de esto, pues para poder hablar sobre las generalidades y sobre el mecanismo de acción, es que son fármacos psicotrópicos. ¿Qué quieren decir? Que son fármacos psicotrópicos que van a actuar en lo que es el sistema nervioso central. Y estos van a tener como efectos sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Estas benzodiazepinas se prefieren más que otros grupos de medicamentos por su menor riesgo a producir como la dependencia física. Entonces ahorita vamos a ver lo que son las generalidades. ¿Ustedes también ven la pantalla? Sí. Pues estas benzodiazepinas fueron creadas en 1955.
Los usos clínicos de las distintas benzodiazepinas varían según su farmacocinética y su especificidad para el manejo de ciertos problemas. ¿Eso qué quiere decir? Más adelante vamos a ver cómo los usos de estas benzodiazepinas y cuál, de acuerdo a su farmacocinética y especificidad, van a ser utilizadas más unas que otras. Todas las benzodiazepinas se absorben completamente por vía oral. El efecto hipnótico y el ansiolítico se puede lograr con dosis que no provoquen como tal una depresión total de lo que es el sistema nervioso central. Esos son depresores específicos del sistema nervioso central y lo que van a hacer es que van a reforzar, amplificar o potenciar la acción inhibidora de GABA. Que, o sea, ¿este va a reemplazar a GABA? No. Esto va a potenciar la acción inhibitoria de lo que es el GABA. Entonces, estas benzodiazepinas se van a subdividir como en ansiolíticos y en Perdón, sedantes. Danielita, perdón. Entonces, lo que quiere decir que las benzodiazepinas, el grupo de fármacos benzodiazepínicos, actúan sobre unos receptores que se encuentran a nivel del sistema nervioso central. A esos receptores del sistema nervioso central se les denomina receptores benzodiazepínicos. Sí, ¿Está profe, claro? más abajito le iba a decir. Listo. Ok, Bueno, sígame. bueno. Entonces, estas benzodiazepinas se van a subdividir como en ansiolíticos y en hipnóticos. Entonces, ese efecto ansiolítico es el que me va, o sea, el capaz de producir como una disminución o una eliminación de los síntomas de la ansiedad sin producir como una sedación total. Y el efecto hipnótico es el que me va a disminuir la actividad, como el que me va a facilitar el inicio y el mantenimiento de un estado de sueño parecido como al normal. Entonces, entre ellos vamos a encontrar lo que son el alprazolam en los ansiolíticos, bromazepam, clobazam, clorazepato, cloxazolam, diazepam y lorazepam. Y en los sedantes hipnóticos vamos a encontrar el brotizolam, diazepam, estazolam, flunitrazepam, yormetazepam, mirazepam, midazolam, nitrazolam y triazolam. Entonces, para hablar ahora de las vidas medias de las benzodiazepinas, primero debemos saber que esta, como les decía ahorita, creo que me fue el audio. Yo te estoy escuchando. Ah, bueno, ya. ¿Se te está escuchando bien, muchachos? ¿Ustedes están escuchándola? Sí, profe. Señora. Ok. Ya, bueno, está bien. Entonces, bueno, como les decía, todas las benzodiazepinas se absorben completamente por vía oral. Y ese inicia su efecto o como su concentración efectiva mínima son entre los 30 minutos y 3 horas después. Y la concentración máxima se alcanza al cabo de 2 a 4 horas. Y vamos a ver entonces que hay fármacos que me van a ayudar para unas cosas que de pronto pueden hacerlo los antidepresivos, pero se utilizan estos fármacos por este tipo de cosas, por su capacidad de concentración efectiva mínima más rápida. Bueno, ahora, bueno, entonces aquí están los de ultra corta, que son menor a 6 horas, el midazolam y el triazolam. De corta, de 6 a 24 horas, que son el alprazolam, lorazepam y lormetazepam. Los de intermedia vida media son los de 25 a 30 horas, que vienen siendo bromazepam, flunitrazepam y nitrazepam. Y los de larga, que son mayor a 30 horas, que son el clobazam, clorazepato y el diazepam. Bueno, entonces, en cuanto al mecanismo de acción de estas benzodiazepinas, pues es muy importante saber que esto es lo que van a hacer, es que van a potenciar la acción inhibitoria de GABA, pues porque como sabemos, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, estos van a actuar como agonistas del receptor de benzodiazepinas, formando el complejo del que nos hablaba la profe ahora, que era el complejo receptor GABA-A, receptor benzodiazepínico. Entonces, bueno, este mecanismo de acción va a empezar, pues es muy importante saber que las benzodiazepinas van a actuar, o sea, ¿dónde actúan? ¿Qué es lo que me va? ¿Cuáles son como los protagonistas de esta ansiedad? Entonces, estos van a actuar, las benzodiazepinas, a nivel de la amígdala y del hipocampo.
Entonces, ¿cómo lo va a hacer? A través del receptor GABA-A. Entonces, ¿cómo va a ser para inhibirlo? Resulta que pues el ciclo normal del GABA va a ser que la glutamina va a ingresar a la neurona en la mitocondria, se va a convertir en glutamato y este glutamato se va a convertir en GABA. Como sabemos, pues glutamato es el neurotransmisor excitatorio y entonces me va a producir lo que sería el GABA, que es el inhibitor. Entonces, luego el GABA se reserva como en unas vesículas y cuando entra el calcio, esas vesículas van a ser liberadas y se movilizan por el sistema, o sea, por el canal por el cual el GABA va como a salir de la neurona para ir a la parte del receptor, va a ser el SNAP, sí. Y por lo tanto hay liberación de este GABA. Entonces, luego llega el GABA al receptor en la neurona y llega la benzodiazepina. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el GABA? Entonces, va a hacer que el cloro entre y ¿qué es lo que sucede? Entonces, como hay tanto cloro, va a entrar mucho cloro, pues porque está esta benzodiazepina aquí, que es el que permite como que se potencie esa acción del GABA, entonces va a haber tanto cloro y como este es negativo, si entra tanta carga negativa a nuestra neurona, perdón, va a haber una hiperpolarización. Entonces, cuando está esta hiperpolarización, hay una disminución de la excitabilidad. Bueno, luego el GABA, bueno, pues se recaptura y hace pues su metabolismo de nuevo, pero entonces debemos entender algo muy importante, que es que el receptor de GABA funciona con con 4 subunidades. Y la mayoría, casi de todos los GABA-A, tienen esta estructura, casi el 70%, que es una subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. Pero entonces estos se encuentran en diferentes cantidades. Entonces, hay 2 alfa, 2 beta y una gamma. El sitio donde GABA-A se va a pegar se encuentra en la subunidad alfa 1 y beta 2. Y las benzodiazepinas son agonistas alostéricos. ¿Qué quiere decir? Que van a llegar a otro lugar. Entonces, este se va a unir a lo que sería la subunidad alfa 1 y subunidad gamma 2. Entonces, esto es lo que va a hacer como agonista alostérico, es que va a hacer potenciar el GABA, va a potenciar la acción de GABA. Entonces, si hay GABA unido a benzodiazepina, entonces va a ser la entrada del cloro. Y como les decía, pues, y como nos decía la profe, ahí es que se forma ese complejo, ese receptor GABA-A, receptor benzodiazepínico. Pero entonces también tenemos aquí algo muy importante que es el BZ1, BZ2 y hay un BZ3. Pero los que tienen importancia farmacológica son el BZ1 y el BZ2. Entonces, el BZ1 es quien me va a mediar los efectos ansiolíticos, hipnóticos y sedantes y el BZ2 me va a mediar lo que es la relajación muscular. Entonces, estas benzodiazepinas actúan como agonista a estos receptores. Entonces, aquí es muy importante saber por qué entonces se encuentran estas contraindicaciones. Pero entonces primero miremos lo que son los usos y ya pues miramos las contraindicaciones y los efectos adversos. Entonces, los usos de estas benzodiazepinas se pueden se puede usar para la ansiedad, aunque no es el primer paso o no es el primer tratamiento que se le da, sino que el primer tratamiento es el psicológico. Pero cuando ya vemos que este tratamiento psicológico no está dando resultado, se puede ya realizar un tratamiento, pero a corto plazo por benzodiazepinas que muestran una rápida mejoría de los síntomas. ¿Qué es lo que pasa con las benzodiazepinas? Que realmente son unos fármacos que pueden inducir a una dependencia física o autoadministración. Entonces, eso es lo que se busca, que de pronto no, por eso a corto plazo, para que no exista como esa dependencia. Aunque, como les decía aquí, los antidepresivos también son de primera elección, sobre todo los que hablábamos anteriormente de niveles de la recaptura de serotonina, pero lo que pasa es que, como les venía diciendo, que la concentración efectiva mínima de las benzodiazepinas es muchísimo menor, pues entonces va a ser una rápida mejoría, va a producir una rápida mejoría. En cuanto al insomnio,
pues se dice que la eficacia de estos medicamentos en lo que son los trastornos del sueño, como la dificultad para conciliar el sueño, en la dificultad de pronto para dormir como prolongadamente, sino que es como esa intermitencia al dormir. Entonces se han demostrado que estas benzodiazepinas funcionan en los pacientes, pero que pueden abusar de ello, porque de pronto las personas pueden decir como que, bueno, si yo no estoy utilizando el fármaco, si no estoy utilizando el medicamento, entonces quizá pues no voy a volver a dormir bien. Entonces por eso existe esa dependencia física y esa autoadministración. En cuanto a las parasomnias, pues hablamos del bruxismo, que es como ese chasquido de los dientes durante el sueño, y en terrores nocturnos, pues porque eso es como también insomnio, como se puede decir como un insomnio, porque de igual manera uno no va a descansar totalmente, y la idea de tener un sueño pues prolongado es eso, descansar. En cuanto al síndrome de abstinencia al alcohol, pues es muy importante porque, o sea, podemos utilizar lo que son, perdón, en el insomnio podemos utilizar las benzodiazepinas de acción corta y ultra corta, que veíamos ahora que es el midazolam y el triazolam. Y en cuanto al síndrome de abstinencia por alcohol, el diazepam, clordiazepóxido, clorazepato y el lorazepam, que estos como hay como la fase primera, la fase inicial de esta síndrome de abstinencia por alcohol, hay una ansiedad. Entonces esto me va como a mediar, como a modular lo que es los síntomas de esta ansiedad. En cuanto a las convulsiones, pues los de primera elección pues son los antiepilépticos, creo que si no estoy mal. Pero entonces estos también me pueden ayudar porque de alguna u otra forma pues lo que se intenta es como que no haya una repolarización, sino que haya como una, o sea, como sabemos pues las convulsiones son eh, como una, como se dice, como un potencial, cuando hay un potencial de acción como anómalo, como que no está normal, ¿cierto? Entonces, mediante la unión a un sitio alostérico de receptor GABA puede hacer como que esas convulsiones cesen de alguna manera. Entonces, por eso podemos utilizar lo que son las benzodiazepinas. La sedación anestesia, pues nos dicen que en la anestesia pues se puede utilizar, aunque realmente las benzodiazepinas nunca nos van a llevar como una anestesia total, porque pues esta benzodiazepina lo que es un hipnótico y un sedante, más no un analgésico. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, pues se contraindica en aquellas personas que tienen miastenia gravis, pues porque como sabemos la miastenia gravis es como una fatiga, una debilidad rápida de lo que son los músculos del control voluntario. Entonces si hay unos receptores o bueno, o esta persona está consumiendo está administrando estos medicamentos y me resulta que el BZ2 es quien me, quien me media la relajación muscular. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Pues, o sea, va a haber como una hiperfatigabilidad de los músculos. Entonces, ¿qué otra contraindicación? Bueno, entonces también podemos ver lo que es la depresión respiratoria, esa va también con lo que es la apnea obstructiva del sueño, porque esta apnea pues, obstructiva del sueño, como sabemos, los músculos de la garganta se relajan de tal manera que pueden bloquear las vías respiratorias durante el sueño. Entonces, si existe como esas benzodiazepinas o estas personas administran estas benzodiazepinas, entonces pues nuestros pacientes posiblemente pues van a tener aún más bloqueo de las vías respiratorias durante el sueño. Y pues si estas benzodiazepinas me ayudan pues a sedar a la persona, son hipnóticos, entonces pues lo que yo entendí era que pues posiblemente esa persona podría entrar en muerte súbita. En cuanto pues a los efectos adversos, pues la somnolencia, la fatiga, la incoordinación motora,
la ataxia, mareos y las palpitaciones. Y ya como para terminar, pues básicamente lo que hace todo las benzodiazepinas es como moderar la acción y disminuyen la reactividad, el tiempo de reacción y la capacidad de respuesta a estímulos. Entonces me va a disminuir así la excitación y la tensión, y entonces ahí es donde me van a calmar a los pacientes agitados, a los pacientes ansiosos, y pues entonces es como todo, profe. No sé si hay alguna pregunta o me faltó algo. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Es que quedó claro, ¿no? Recordemos que yo les había dicho, ¿cómo, mijo? Dígame. Pues yo tuve un problemita que no entendí muy bien la fisiopatología de la benzodiazepina cuando ella la estaba explicando. Bueno, entonces, bien, recordemos que rápidamente, mijo, recordemos una cosa, recordemos que existe inicialmente un neurotransmisor que se llama neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Un neurotransmisor excitatorio inhibitorio, perdón. O sea, que excita a GABA. Recordemos que GABA es inhibitorio del sistema nervioso central. Cuando yo digo que GABA es inhibitorio del sistema nervioso central, podríamos estimular la acción GABAérgica desde diferentes formas, ¿cierto? Una de las formas, o existen 3 formas de aumentar la síntesis GABAérgica. Uno, aumentando las corrientes de GABA mediante unos receptores que se llaman receptores benzodiazepínicos. Recuerde que la mayoría, al inicio de las clases, yo les decía que la mayoría de las sustancias farmacológicas actúan sobre unos receptores endógenos. Cada molécula, cada neurotransmisor puede tener unos receptores. ¿Y de qué se encargan esos receptores o esos sitios alostéricos? Esos sitios alostéricos se van a encargar de la estimulación GABAérgica. Entonces, hay 2 tipos de receptores para benzodiazepinas, que son los receptores 1, benzodiazepinas 1, y los receptores 2. La estimulación de benzodiazepinas o receptores 1 te va a producir sedación, te va a producir efecto tranquilizante o efecto ansiolítico, mientras que la actuación sobre un receptor benzodiazepínico subtipo 2 te va a producir relajación muscular. Por eso Daniela decía que la mayoría o muchos fármacos benzodiazepínicos se pueden utilizar en el tratamiento de la convulsión. Entonces, fármaco benzodiazepínico de elección en el tratamiento de la convulsión es el midazolam, ¿sí? Entonces, el midazolam es un fármaco dosis dependiente. Por cada, a mayor dosis, mayor será el efecto, porque recuerden que hay fármacos que se llaman fármacos difásicos, que a dosis distintas pueden ocasionar efectos diferentes. Entonces, lo primero es que, mijo, lo primero es que los fármacos pueden actuar sobre receptores GABA. Entonces, receptores GABA para aumentar las corrientes GABAérgicas. Cuando yo aumento la corriente GABAérgica, estoy aumentando o potenciando el efecto inhibitorio del sistema nervioso central. Ahora, fíjense que ella hablaba de una depresión respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que estos fármacos van a actuar sobre unos receptores. A mayor estímulo sobre esos receptores tienden a hacer fenómenos de desensibilización. Es decir, que ellos intentan cerrarse, pero la apertura de estos receptores estará mediada por la dosis.
Por eso las benzodiazepinas tienden a producir dependencia física y psíquica. ¿Está claro? Por ahí vamos. Por un lado hay eso. Por el otro lado hay otro mecanismo que utilizan los fármacos benzodiazepínicos, es que ellos inhiben la degradación de GABA. ¿Sí? Ellos inhiben la degradación GABAérgica. Y otros actúan en las corrientes de cloro negativo, es decir, que cuando no hay, es decir, que cuando se estimula al cloro, cloro va a producir un efecto o un efecto negativo sobre la excitación neuronal. Cuando yo estimulo las corrientes de cloro, entonces, ¿qué quiere decir? Recuerden que cloro es un electrolito negativo, es una molécula negativa, y al ser negativa me va a producir, es decir, me va a potenciar un efecto negativo sobre la excitación neuronal. ¿Qué quiere decir? Que se inhibe la despolarización neuronal. ¿Está claro, mijo? Hola, hola, hola. Entonces, por eso cuando yo utilizo benzodiazepinas o cuando usamos benzodiazepinas, pues ellas pueden actuar sobre receptores, sobre corrientes GABAérgicas y sobre la actividad GABAérgica inhibiendo la degradación de GABA. Es como cuando yo inhibo la degradación de noradrenalina, porque recuerden que la noradrenalina es un neurotransmisor. Si yo inhibo la degradación de noradrenalina, quiere decir que muy probablemente va a salir muchísima noradrenalina al espacio posináptico, ¿sí? Al espacio posináptico. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a la presión arterial en este caso? Me va a aumentar. Recuerden lo que hablamos de los antidepresivos de los IMAO. Pues si yo consumo alimentos ricos en tiramina, entonces noradrenalina más tiramina me va a producir crisis adrenérgica. Entonces, las benzodiazepinas, como son inhibitorias, cuando colocamos dosis exageradas de benzodiazepinas, entonces podemos aumentar el efecto sobre el sistema nervioso central. Recuerden que en el sistema nervioso central está el bulbo raquídeo que controla el centro de la respiración. Por eso una complicación o una de las principales complicaciones de una intoxicación por benzodiazepinas es el paro respiratorio. Y entonces, para las benzodiazepinas tenemos unos fármacos que se llaman fármacos antagonistas, que se utilizan en la sobredosis con benzodiazepinas. ¿Cómo se llama ese fármaco que es antagonista de las benzodiazepinas? El flumazenil. ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta allí? Hola. Profe, qué pena, pero o sea, yo me perdí. Sí, señor. Básicamente, las benzodiazepinas actúan sobre los receptores pues, benzodiazepínicos. Benzodiazepínicos. Sí, Mírelo. es Ajá, sí, dígame. lo que Hágale. estimularía como que la salida de GABA, por lo De cual, GABA. pues, por lo cual la neurona pues, se disminuye pues, su carga eléctrica y por ende se Ajá. relaja. Sí, Pero también señor. actúa sobre receptores GABA, los cuales pues también aumentan la Sobre salida de GABA. receptores periféricos para GABA. Recordemos que yo tengo, miren esta diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva que les estoy mostrando? Hola. Hola, Sí, hola. profe. Bueno, entonces miren la molécula, miren esta hendidura presináptica. En estas vesículas vamos a tener unos neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Se llaman GABA, neurotransmisores para GABA. Pero además de eso, GABA tiene unos receptores GABAérgicos que son de dos tipos. Receptores benzodiazepínicos subtipo 1 que se encuentran en la periferia y unos tipos de receptores que se llaman receptores benzodiazepínicos tipo 2. ¿Qué hacen esos receptores? Ellos son responsables de mediar las corrientes GABAérgicas. Entonces, habrán fármacos que aumentan la excitación GABAérgica.
Si yo aumento la excitación GABAérgica, ¿qué le pasa al efecto inhibitorio en el sistema nervioso central? Si yo aumento Pues las aumenta, ¿no? corrientes Pues, GABAérgicas, ¿Se excita? se excita. Y entonces, si yo Se excita el excito a mecanismo, GABA, aumenta. ¿qué le pasa al sistema nervioso central? Se Si inhibe. yo, se deprime. exactamente, hay mayor inhibición del sistema nervioso central. Y el otro efecto que se produce, mire, esa es la potenciación de las corrientes GABAérgicas en el complejo de cloro, porque recuerden que cloro es una molécula negativa, entonces es inhibitoria, yo voy a producir el efecto contrario. Por lo tanto, voy a permitir que haya mayor inhibición del sistema nervioso central. Eso es lo que hacen las benzodiazepinas, utilizando unos receptores para benzodiazepinas. Y en este sitio también vamos a encontrar unas sustancias que se llaman barbitúricos. Y ahí están, los barbitúricos tienen 3 acciones. Por eso yo digo que, por eso decimos, o que en farmacología, ¿qué iba a decir, mijo? ¿Cómo? ¿Qué iba a decir, No, Jonathan? algún compañero se Bueno, activó el listo. micrófono. No, yo no hablaba Vale, todavía. listo. Vale, vale. Entonces, resulta, jóvenes, que dentro de esas fármacos que actúan sobre receptores benzodiazepínicos, también van a actuar otra familia de fármacos que se llaman los barbitúricos. Los barbitúricos tienen acción tricompartimental. ¿Qué quiere decir que sean tricompartimental? Que tienen 3 efectos. Un efecto antiepiléptico, por eso el pentobarbital y el propofol se utilizan en el estatus epiléptico. ¿Cuándo decimos que un paciente está en estatus epiléptico? Cuando se producen 3 convulsiones en menos de 5 minutos. Eso es un estatus epiléptico y requiere manejo en unidad de cuidado intensivo. Entonces, listo. ¿Qué otro fármaco es un barbitúrico? El propofol. Entonces, tiopental sódico y propofol. Y este será el sitio de acción tanto para las benzodiazepinas como para los barbitúricos. Bien, entonces, en sobredosis con benzodiazepinas, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar una sustancia que se llama sustancia ¿qué? Antagonista. ¿Y por qué antagonista? Porque me va a bloquear receptores para GABA. Si yo inhibo, si yo bloqueo receptores GABAérgicos, ¿qué le pasa a la síntesis GABAérgica? Jóvenes. No se puede realizar. Eso, No no, se puede realizar. disminuye. No No, disminuye. Entonces, allí vamos a encontrar a las benzodiazepinas y vamos a encontrar a los barbitúricos. Ahora, existe otro anticonvulsivante, otro mecanismo de acción mediado por GABA, que es aquel fármaco que inhibe la degradación GABAérgica, inhibe degradación de GABA. Entonces, ¿cuál es el fármaco que inhibe la degradación de GABA? La vigabatrina. Recuerden que cuando hablamos de receptores para topiramato, yo les decía que habían unos fármacos que inhibían la degradación de glutamato, ¿cierto? Que producen un efecto antagónico sobre receptores para glutamato. Entonces, vamos a encontrar también fármacos que inhiben la degradación GABAérgica. ¿Quién inhibe la degradación GABAérgica? La vigabatrina. ¿Está claro? Entonces, estos son los 3 mecanismos de acción de los fármacos antiepilépticos. Ahora los vamos a mirar uno a uno. Bien. ¿Preguntas, muchachos? Sí, ¿No van a hacer preguntas? Aló, ¿Sí? Hola. Sí. Hola, Jonathan. ¿Ahí me escucha, profe? Sí. Hola. ¿Ahí me escucha ya, profe? Sí, mijo. Listo, yo tengo unas preguntas. Ahorita que estaba hablando de los barbitúricos, habló de tricompartimental que tenía 3 efectos. El primero era antiepiléptico. ¿Y cuáles eran los otros 2? Hipnótico y Antiepiléptico, sedante y relajante muscular.
Eso es efecto tricompartimental. ¿Listo? Profe, Listo, profe. Y mi otra pregunta, qué pena Ajá. compañera, terminé la idea, repito, es que como los medicamentos benzodiazepínicos son difásicos, mi pregunta es, dependiendo pues el manejo de la dosis, De ¿van a la ir dosis. siempre hacia el mismo mecanismo o se altera el mecanismo? No, el mecanismo de acción Siempre va sigue sobre el mismo siendo el mecanismo. mismo. Lo que pasa es que estos Ok, fármacos tienen una cinética de absorción diferente. Ellos son dosis dependientes. A mayor dosis, mayor ya. efecto. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un escenario clínico. Pongamos un escenario clínico. Yo tengo un paciente que está convulsionando. Escenario 1. Una ampolla de midazolam tiene 5 miligramos en 5 ml. Quiere decir que por cada ml, ¿cuántos miligramos tengo? Ojo, muchachos. 1. 1. 1 1. por 5, 5 miligramos. 5 ml, por tanto, en 1 ml hay 1 miligramo. Entonces, primer escenario, el paciente me llegó convulsionando, yo cogí una ampolla de midazolam, ¿sí? Saqué la ampolla, la metí en una jeringa de 5 ml y empecé, le canalicé una vena y empecé y le pasé 1 miligramo. Ojo, dosis dependiente. 1, el paciente empezó a disminuir la convulsión. Sin embargo, la convulsión no cesó en su totalidad. Coloco 2, el paciente se va relajando, se va sedando, y entonces yo puedo decir que van 2, pero que el paciente aún no cesa la convulsión. 3 miligramos, entonces a los 3 miligramos el paciente quedó en estado posital. Ese es estado posital, posterior a la convulsión. Entonces, a mayor dosis, mayor efecto. Por eso yo puedo decir que un fármaco es dosis dependiente. Y hay fármacos que no dependen de la dosis, ¿sí? Que la dosis o el efecto nunca va a depender de la dosis. A mayor dosis, el efecto va a ser prácticamente el mismo. Obviamente yo puedo encontrar sobredosis. ¿Está claro? Lo que ocurre con el losartán, que es un antihipertensivo, ARA2, que tú lo colocas 50 miligramos y 100 miligramos en la noche, no te va a servir para nada, porque es un medicamento de cinética de absorción diferente. ¿Está claro? ¿Hoy? Ahora, muchas gracias. Ahora, hay benzodiazepinas que no vienen, que no se pueden administrar sino por vía intravenosa. ¿Cuáles son? El diazepam, que viene en ampollas por 10 miligramos, ¿sí? El midazolam, que también viene en ampollas de 5 y de 15 miligramos. Las de 15 traen 3 ml. ¿Qué quiere decir? Que por cada ml tiene 5 miligramos. ¿Está claro, mijo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias, ¿Alguna otra pregunta? profe. ¿Ninguna? profe, ¿La niña? Sí, dígame. profe, ¿de qué depende que yo a mi paciente le administre un paciente con cuadro de ansiedad, de trastorno de ansiedad? ¿De qué depende que yo administre la benzodiazepina o se administre un inhibidor de la recaptación de serotonina? ¿De qué depende? Depende del cuadro clínico. Yo puedo tener una ansiedad recordemos que hay factores que son exógenos, factores desencadenantes y factores que son endógenos. Por ejemplo, el exógeno, la pandemia es un evento exógeno. Entonces, muy probablemente eso va a ser pasajero y yo voy a utilizar el fármaco por cortos periodos de tiempo. Pero hay eventos que son endógenos y esos eventos que son endógenos son mucho más difíciles de manejar. ¿Está claro? Entonces, ahora, hay antidepresivos, ¿se recuerdan del trazadone, que es de segunda generación? El trazadone, por ejemplo, tiene un efecto antidepresivo y tiene un efecto, se utiliza en el insomnio. Por eso, si yo quiero tener
tratamiento para el insomnio, pues yo puedo colocar 25 miligramos. Pero si yo quiero tratamiento para insomnio y para la depresión, pues voy a aumentar la dosis, son 50 miligramos. Recordemos que la mayoría de estos fármacos van de menor a mayor. Yo debo irlos aumentando progresivamente. Dígame, Jonathan. Qué pena, profe. Estos antagonistas, Ajá. ¿por qué administración se entregan endovenoso? Generalmente, si yo tengo una complicación, si es grave, toca colocarlos intravenosos. Es como cuando tú tienes una intoxicación por opiáceos. La intoxicación por opiáceos se maneja con naloxona a dosis de 0.4 miligramos por kilogramo de peso. Esa es la dosis para la naloxona. ¿Bien? ¿Está claro? Bueno, sigamos. Entonces, vamos a empezar con los primeros. ¿Cuáles dijimos que eran los primeros? Los inhibidores de los canales de sodio. Exactamente. Entonces, dentro de los inhibidores de los canales de sodio, vamos a encontrar primero el ácido valproico, recuerden. El ácido valproico también se llama valproato de sodio o valproato de magnesio. Lo vamos a encontrar en otras formas de administración o en otras formas farmacéuticas. Lo vamos a encontrar también como divalproato de sodio. ¿Y qué significa que sea divalproato de sodio? Pues que tiene una capa entérica que posee partes iguales, tanto valproato como ácido valproico, y eso hace que tengan, o sea, que sean comprimidos o cubiertas entéricas, las cuales sean de difícil degradación por enzimas gastrointestinales. Por eso el ácido valproico es uno de los fármacos más utilizados en el tratamiento anticonvulsivante o en el tratamiento antiepiléptico. Entonces vamos a encontrarlo de diferentes formas. De hecho, entonces el ácido valproico es un profármaco. ¿Por qué es un profármaco? Porque de su forma inactiva, o sea, el fármaco inicialmente es un fármaco inactivo, que de su forma inactiva se convierte en su forma activa cuando llega al estómago. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí, con cualquiera que se utilice, pues el principio activo de la molécula es el ion valproato, que a nivel del estómago, por reacciones enzimáticas mediadas por las enzimas que se encuentran a nivel gástrico, especialmente por las pepsinas, la gastrina y la glicoproteína CYP50, se convierte en ácido valproico. Entonces vamos a encontrar tabletas de 250 miligramos, vamos a encontrar tabletas de 500 miligramos, podemos utilizar dosis de 250 miligramos hasta 500 miligramos por día e inclusive puede utilizar hasta 1 gramo día, es decir, repartido en 3 tomas o repartido en 2 dosis. Durante la crisis convulsiva se pueden administrar dosis de 500 miligramos intravenosos. ¿Bien? Entonces, miren que el ácido valproico también hace parte importante de la familia de los fármacos anticonvulsivantes que pertenece a los inhibidores de los canales de sodio. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Bueno, Profe, entonces, el vivaproalto que tenía como que esas cubiertas entéricas también suelve ácido valproico cuando entra en tiene contacto con las enzimas. tiene el mismo principio activo. Es decir, que se convierte por acción enzimática, se va a convertir en el estómago en un principio activo, que es el ácido valproico. ¿Sí? Lo que hace esa cubierta entérica es proteger al principio activo para que no se degrade, ¿sí? Para que no se degrade. Porque recuerden que cuando un fármaco por vía oral se degrada en el estómago, la biodisponibilidad del fármaco se reduce. Recuerden el concepto de la biodisponibilidad, que es la cantidad de fármaco que llegó libre a la sangre y de allí a los órganos a producir un efecto farmacológico. ¿Está claro, mijo? Entonces, Sí, profe. pues obviamente Valcote
es un fármaco mucho más costoso que el valproato de magnesio o el valproato de sodio. También viene en forma de jarabe, entonces se utiliza, por ejemplo, en la convulsión de los niños. Cuando no podemos canalizar o cuando no se pueden canalizar venas, se coloca con sonda por vía rectal. Bien, entonces vamos a hablar de otros mecanismos que están implicados en la síntesis de ácido valproico. Miren que también va a incrementar la liberación GABAérgica. Por eso el ácido valproico también se utiliza en el insomnio transitorio. También se va a utilizar en el estrés postraumático. ¿Por qué? Porque él va a aumentar la densidad de receptores GABA-B. Y entonces al aumentar la densidad de GABA-B, pues va a tener mayor efecto sedante y relajante muscular. Por eso se utiliza en el dolor neural. ¿Sí? Por ejemplo, en los dolores asociados, en los dolores lumbares, en los dolores asociados a trauma. ¿Cuáles son las dosis en dolores traumáticos? Aproximadamente 250 miligramos. Y se debe administrar en la noche. También puede disminuir el metabolismo de GABA. ¿Sí? Entonces, ustedes muy probablemente, como yo los veo flojos en fármaco general, ustedes muy probablemente me van a preguntar, profe, ¿cómo así que me va a disminuir el metabolismo? ¿Quiere decir que disminuye la síntesis? No, los procesos metabólicos no son más que procesos que me van a aumentar la velocidad de excreción del fármaco. Es decir, que por reacciones enzimáticas, el fármaco se va a volver de un metabolito inactivo a un metabolito activo, o un metabolito activo en inactivo. Entonces, tres cosas le puede pasar a un fármaco cuando se metaboliza. Primero, que se vuelva más activo, ¿sí? Que es lo que ocurre con el ácido valproico. Se vuelve mucho más activo, sobre todo cuando llega al estómago. ¿Qué pasa? Además de eso, un proceso metabólico también me puede ayudar a degradar fármacos, lo que ocurre con los MAO, y con la monoamino oxidasa que degrada a la noradrenalina. ¿Recuerdan? Y el tercer proceso que le puede ocurrir a una sustancia farmacológica es que pase de manera desapercibida, es decir, que no se metabolice y que se excrete de manera inalterada, lo que ocurre, por ejemplo, con las cefalosporinas, que son antibióticos que actúan sobre la síntesis de la pared celular. ¿Está claro? ¿Y eso? Sí, señor. Bueno, entonces, también, pues su principal, es decir, miren que el efecto anticonvulsivante, ¿con qué mecanismo se relacionará? Con las acciones sobre la bomba de sodio-potasio ATPasa. Y entonces, este será, es decir, este es el mecanismo de acción que está relacionado con el efecto antiepiléptico. ¿Qué pasa con este receptor de aquí, con GABA? Pues me va a producir efecto sedante. ¿Qué pasa con receptores GABA-B? Me van a aumentar la respuesta, por eso el fármaco tiene efecto relajante. Yo les digo a ustedes que un paciente que tiene un trauma o que tuvo un trauma o que tiene un dolor lumbar, le estoy colocando ácido valproico, ¿sobre qué receptores estaría pegando ese fármaco? Yo tengo un dolor traumático. ¿Sobre GABA qué? B. Sobre GABA B. Claro, muy probablemente sobre GABA B. ¿Por qué? Porque cuando yo incremento la densidad de GABA B, recordemos que el estímulo de un receptor GABA B me va a producir relajación. Por eso, si yo en un parcial o en un examen les pregunto el mecanismo de acción o un mecanismo de acción del ácido valproico que induce relajación muscular, es el receptor GABA B. ¿Por qué?
porque recuerden que el GABA-B está relacionado con la relajación muscular. Ahora, recuerden que hay fármacos que son agonistas parciales, que pueden pegar sobre diferentes receptores. Y en ese pegar sobre diferentes receptores, uno podría competir con el sitio del otro por el receptor. ¿Está claro? Bien. ¿Cuál fue que era la dosis para relajar? 200 ¿de valproato sódico? Sí, para la dosis relajar músculos. De valproato es la solución que jarabe que viene por 250 miligramos. Cápsulas que vienen por 250 y 500 miligramos, ¿sí? Y también vienen en ampollas por 500 miligramos. Entonces, generalmente en el paciente con trastornos convulsivos se utiliza, es decir, en el hospitalizado intravenoso, 500 miligramos cada 8 horas o 500 miligramos cada 12 horas. Pero como tratamiento antiepiléptico crónico, yo puedo utilizar desde 250 miligramos hasta 1000 miligramos. Y se debe aumentar progresivamente. Bueno, muchachos. ¿Está claro hasta ahí? Hola. Sí, profe. Bueno, listo, muchachos, sigamos. Hablamos entonces ahora de la carbamazepina. Y entonces la carbamazepina, pues es un fármaco con una estructura tricíclica similar a la imipramina. ¿Ustedes se acuerdan de la imipramina? ¿Qué es la imipramina? Un antidepresivo Un tricíclico, antidepresivo, ¿no? tricíclico. Muy bien. Pero ese será su efecto ansiolítico, su efecto sedante. ¿Por qué? Porque me va a producir una inhibición de la recaptura de las sustancias implicadas en los estados de ánimo. Pero como fármaco anticonvulsivante, también actúa igual, prácticamente tiene un mecanismo de acción parecido al del sodio, y al de el valproato de sodio. Entonces me va a bloquear canales de sodio, inhibiendo la descarga repetitiva de los potenciales de acción a nivel neuronal. Ese es su efecto farmacológico antiepiléptico, ¿sí? Por eso ustedes se dan cuenta que en pacientes con trastorno bipolar o en pacientes con enfermedad maníaco-depresiva, yo puedo utilizar una sustancia que es el litio, que se utiliza en el trastorno bipolar, mediado con otro fármaco que es la carbamazepina. Entonces, la carbamazepina va a tener una acción sedante, pero también va a tener una acción relajante. Entonces, inhibe la despolarización de los canales de sodio a nivel presináptico, también actúa sobre canales de potasio y activa receptores para benzodiazepina. Por eso la carbamazepina o el tegretol se utiliza en el tratamiento también del insomnio, sobre todo en el tratamiento del insomnio transitorio. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? Carbamazepina. Profe, qué pena, pero los receptores benzodiazepínicos no solo se encuentran en el sistema nervioso central. Claro, mi amor, pero yo pregunto, ¿estos fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica? Claro. ¿Qué fármacos atraviesan la barrera hematoencefálica? El sistema nervioso. Anticonvulsivos, antidepresivos, antipsicóticos, ciertos antibióticos, los antiparkinsonianos, los fármacos que se utilizan en el tratamiento del Parkinson. Todos estos fármacos podrán tener un efecto sobre el sistema nervioso central. Por eso todos esos medicamentos que atraviesan la barrera hematoencefálica pueden producir sueño. Es más, los antihistamínicos de primera generación, porque a nivel del sistema nervioso central vamos a encontrar unos receptores para histamina, que al ser estimulados tienen acción sedante. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, la loratadina, la cetiricina.
Son fármacos que se pueden también atravesar el sistema nervioso central. Entonces, miren que él va a actuar sobre los canales de potasio, activa receptores para benzodiazepina, y entonces la carbamazepina se puede absorber de forma oral, también se llama tegretol, también lo van a encontrar como eposal, lo van a encontrar como busilbán, y generalmente viene en las dos formas farmacéuticas, en la forma líquida, en forma de tabletas también, y en forma de tabletas viene por 200 y por 400 miligramos. Y también lo van a encontrar en unas cápsulas que se llaman cápsulas de liberación prolongada. ¿Qué significa que sean de liberación prolongada? Pues que el efecto farmacológico o el intervalo de administración de medicamento va a ser un poco más largo. ¿Está claro, jóvenes? Bien. Una pregunta. ¿Cuánto dosis al día? Ya voy, mijo. ¿Cuánta dosis al día? 800. Generalmente uno empieza con 400, termina con 800 miligramos, que son 400 miligramos en la mañana, 400 miligramos en la noche. ¿Listo? Bien. ¿Qué me iba a preguntar, mijo? Profe, ¿por qué la carbamazepina se utiliza en pacientes con dolores supremamente fuertes? Con dolores. ¿Por qué? Porque recordemos que ella actúa sobre unos receptores que se llaman receptores benzodiazepínicos periféricos, que son los tipo 1 que te van a producir sedación. ¿Qué pasa con los tipo 2? ¿Van a producir qué? Relajación. Relajación muscular. Entonces, por eso se utiliza en el control del dolor muscular, en el dolor neuropático, en el insomnio y como fármaco anticonvulsivante. Ahora, cuando yo lo quiero utilizar en el insomnio, pues puedo utilizarlo a dosis más bajas. Dosis más baja, ¿qué quiere decir? 200 miligramos hasta 400 miligramos por día. Igual que los demás anticonvulsivantes, puedo ir aumentando la dosis progresivamente. ¿Está claro? Hola. Profe, una pregunta, como es un medicamento Ajá. de alta dosis en el insomnio transitorio, ¿cuánto tiempo debería seguir un tratamiento con el 3 a manejo de 5 días. carbamazepina? 3 a 5 días. Aproximadamente 3 a 5 días. Si no cede, necesitamos, o sea, recordemos que el insomnio, pues es un síntoma asociado a depresión, es un síntoma que se asocia a un trastorno de ansiedad, puede ser inclusive los trastornos esquizoides. Ahora, el insomnio no produce esquizofrenia. La esquizofrenia produce insomnio. Entonces, es muy probablemente que yo tenga, por ejemplo, que yo tenga una esquizofrenia, Dios no lo quiera, y que me da insomnio. Es un síntoma que cursa con insomnio. ¿Está claro? Ahora, no es que vamos a decir que todo paciente que sufre de insomnio, pues tiene un trastorno esquizoide, ¿no? Hay pacientes que tienen trastornos del sueño de larga data, ¿sí? Y entonces inclusive en la medida en que crecemos, dormimos menos. Fíjense lo que pasa en los recién nacidos, ellos duermen cada 3 horas, o sea, yo creo que duermen cada 4 horas, cada 3 horas. Pero ya cuando estamos viejitos, por eso la abuelita se despierta a las 4 de la mañana a hacer tinto, a barrer, a hacer cositas. ¿Por qué? Pues porque el sueño va decreciendo con la edad. Y hay otros trastornos que tienen que ver con el sueño. La parasomnia de la que hablaba ahorita Daniela. Entonces, este fármaco también se puede utilizar en la parasomnia, en el bruxismo. ¿Está claro? Hola. ¿Está claro, chicos? Sí, señora. Sí, señora, Listo. gracias. Ok, ¿Puedo hacer muy una bien. pregunta? Dígame, mijo, con mucho gusto. Como tal, la carbamazepina, como se debe hacer como, o sea, cuando uno la vaya a suspender, se debe desescalonar o se puede Claro, quitar. todo fármaco que actúe sobre el sistema nervioso central, que produzca efectos sedantes, antidepresivos, se debe disminuir progresivamente. Porque recuerden que estos fármacos actúan
sobre unos receptores que se llaman receptores benzodiazepínicos, que ellos tienen un fenómeno que se llama la tolerancia, la desensibilización. Por cada vez que tú administras el medicamento, tú vas a estimular al receptor. Pero esos receptores pueden desensibilizarse y entonces producir el efecto contrario, ellos se cierran. Entonces tú vas a necesitar más dosis de fármaco para poder estimular al receptor. Entonces, si tú lo vas a suspender, pues tienes que disminuirlo paulatinamente. ¿Por qué? Porque te puede producir crisis de rebote. Por ejemplo, recordemos que yo les decía que estos medicamentos tienen margen terapéutico estrecho. Cuando yo los utilizo por largos periodos de tiempo, se acumulan en la sangre. Entonces yo tomo niveles de carbamazepina. Si las tengo muy bajas, convulsionas. Y si las tienes muy altas, también. Entonces yo debo tener un margen terapéutico dentro de parámetros normales. Debo guardar un equilibrio. Por eso hoy en día estos fármacos ya están siendo reemplazados por nuevos fármacos, como el topiramato, que actúa sobre receptores o produciendo un efecto antagónico sobre receptores para glutamato. ¿Está claro, mijo? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces, antes Profe, de ahí me salió una continuar, pregunta. Qué pena. sí, mijo, antes de continuar, tranquilo, dígame, Y, no hay problema. bueno, cuando estamos hablando, pues, de la del efecto rebote y todo eso, con los medicamentos anticonvulsivantes, la concentración mínima tóxica es muy alta, o sea, que tenga un efecto tóxico en el paciente. No. Por ejemplo, recuerda que yo tengo siempre que mantener unos niveles plasmáticos. Entonces, las concentraciones plasmáticas siempre van a depender de los datos de laboratorio. Eso lo da siempre el laboratorio, los valores de referencia. O sea, yo no te puedo decir, hay pacientes que inclusive con 250 miligramos hacen acumulación terapéutica. ¿Por qué? Porque recuerde que hay una ley que fue descrita en 1856, que fue la ley de la variabilidad biológica individual, que fue descrita por Darwin. Todos somos diferentes y respondemos desde diferentes formas a los fármacos. Por ejemplo, hay quienes se toman una tableta de acetaminofén y hacen un episodio sincopal. ¿Sí me hago entender? Lo que ocurrió hoy en Córdoba. No sé si ustedes se dieron cuenta con la vacuna de Sinovac. Eso es un episodio raro. Se convulsionó. ¿Se espera que eso produzca eso? Jamás. Entonces, es un episodio aislado, uno en 1000. Entonces, muchos pacientes, generalmente, cuando dejan de tomar, eso se da más cuando el paciente deja de tomar medicamentos, el fármaco disminuye de su concentración plasmática máxima, ¿sí? Cuando baja, se produce excitación neuronal. Por lo contrario, cuando aumenta el fármaco en la sangre, ¿qué pasa? Pues se producen efectos tóxicos. Entonces, ambos extremos son malos. Entonces yo puedo decir, el efecto tóxico puede ser que apareció nuevamente un episodio convulsivo. ¿Está claro? Hola. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, sí, señora. Miren lo que les voy a explicar. Además del ácido valproico, también vamos a encontrar a la difenilidantoína. Recuerden que los inhibidores de los canales de sodio son 3. Y hay otros que son los inhibidores de los canales de calcio tipo T, que son la etosuximida. Entonces, como allí no tengo, yo se las quería explicar. Entonces, el EPAMIN o la difenilidantoína, pues ese es otro mecanismo de acción. Entonces, miren, que yo tengo, por ejemplo, la fenitoína. Entonces, ¿qué es la fenitoína? Un fármaco de acción anticonvulsivante. ¿Qué hace la fenitoína? Igual que el ácido valproico, bloquea canales sensibles para sodio. Y entonces,
A la fenitoína también la van a encontrar con el nombre de epamina. Entonces, yo les dije, en la semana pasada les dije que en el algoritmo de manejo de pacientes con crisis convulsiva, este es uno de los fármacos de primera línea en el tratamiento, junto con una benzodiazepina. ¿Cuál es la benzodiazepina de primera línea? El diazepam, ¿sí? Diazepam. El diazepam es la que utiliza el mecanismo de acción que describió ahorita Danielita, que fue que actúa sobre unos receptores para benzodiazepina. Mientras que la fenitoína actúa bloqueando canales de sodio. ¿Cómo es el manejo de la fenitoína en pacientes con crisis convulsiva? Entonces, miren que aquí tenemos el plano XY, entonces aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la concentración plasmática del medicamento. Entonces aquí tiempo, aquí tenemos la concentración. Entonces, ¿qué pasa? Pues para poder llegar a la concentración mínima efectiva, cuando yo quiero llegar a la concentración mínima efectiva, recordemos que es la concentración mínima efectiva, la mínima concentración que se requiere para producir un efecto farmacológico. Quiere decir que un efecto farmacológico empieza cuando el fármaco se encuentra sobre la CME. Por tanto, para obtener un efecto anticonvulsivante con la fenitoína se requiere 3 a 4 veces la dosis inicial. En este caso, para poder llegar a esta concentración mínima efectiva, se requieren entre 750 miligramos, 750 miligramos a 1000 miligramos. 1000 miligramos. ¿Sí? Entonces, como 1000 miligramos equivalen a ¿qué? A 1 gramo, exactamente. Entonces, las ampollas, yo no sé por qué esto no corre aquí. Ay, no te lo puedo creer. Un momentico, muchachos. No te lo puedo creer. Entonces, aquí. Entonces, miren, ¿dónde está la cosita de compartir? Entonces, un momentico, muchachos, qué pena con ustedes. Estaba Nosotros estamos viendo lo emocionada. de la fenitoína y eso. Sí, sino que estaba, ¿cómo es que se llama? Ay, no, espero que no se me haya perdido. No, se me perdió la explicación que estaba dando. Ay, jue madre. Un momentico. Está hablando que para la concentración mínima efectiva se requiere 4 veces la dosis original, que está 4 entre veces, 700 miligramos y 1 exacto, miligramo. 4 veces la dosis inicial. Ahí estaba yo, vean. Entonces, ¿sí la están viendo, muchachos? Entonces, entonces miren que yo tengo aquí la concentración mínima efectiva. Entonces, estoy aplicando 1000 miligramos. Sobre esto, me podría producir un efecto farmacológico. Pero para que el fármaco se mantenga en la concentración plasmática, es decir, fármaco que ingresa, se almacena, se elimina, fármaco que ingresa, se almacena, se elimina, se requieren 250 miligramos por día. Y entonces yo puedo administrarlo de 2 maneras. Puedo administrarlo por vía parenteral o por vía endovenosa, es decir, la vía parenteral es la vía intravenosa, IV, y entonces por vía oral lo puedo administrar a dosis de 300 miligramos por día. ¿Por qué 300 miligramos por día? Porque las tabletas vienen por 100 miligramos. Entonces yo utilizo 100 miligramos
del fármaco cada 8 horas. ¿Cuánto al día le estoy administrando al paciente? 300 miligramos por día, de manera oral. Pero durante la crisis convulsiva, pues yo debo administrar 1000 miligramos, que equivalen a 4 ampollas. Entonces, ¿cómo se deben administrar? Entonces, usted coge una bolsa de solución salina. ¿Por qué? Porque los líquidos dextrosados, ¿sí? Porque los líquidos dextrosados disminuyen el pK. ¿Qué significa el pK? El porcentaje de disociación del fármaco en el medio en que lo vamos a diluir. En este caso, lo vamos a diluir en solución salina. Entonces, yo cojo una ampolla, ¿sí? Lo paso acá a la bolsa de 250 y se lo voy a administrar al paciente en aproximadamente 1 hora. ¿Cuántas ampollas dijimos que impregnación? ¿Cuál es la dosis de impregnación? ¿Cuál dijimos que era? 750 a 1000 miligramos. Entonces puedo coger de 3 a 4 ampollas. En las últimas guías están cogiendo 4 ampollas, es decir, 1000 miligramos, que equivalen a 1 gramo. 4 ampollas en 250 y lo voy a pasar por vía intravenosa durante 1 hora. ¿Y por qué en salina? Porque si lo diluyo en dextrosa, el pK, que es el grado de disociación, no pH, sino pK, el grado de disociación en la solución dextrosada se pierde. Entonces, este fármaco se vuelve lechoso, no sirve para nada. Entonces, lo voy a diluir en salina, lo voy a pasar en 1 hora. Más aún teniendo en cuenta Profe, una pregunta. Sí, dígame. No me dejó terminar, pero bueno, no importa. No, termine, ya le digo. No, hágale, Bueno, profe. entonces, De pronto le responde en proceso. Más aún, cuando este fármaco es una solución vesicante. Pues, ¿qué significa una solución vesicante? Que tiene un pH menor a 5. Menor a 5. Y entonces, cuando es menor a 5, pues va a producir extravasación. Entonces, la vena se extravasa y me va a producir flebitis química. Pues cuando ustedes ordenan EPAMIN, ustedes tienen que decirle a la enfermera, porque hay enfermeras que pues tienen los procesos un poco más lenticos, así como hay enfermeras muy buenas, que son capaces de darle una limpia a usted, ¿sí? Entonces, pues obviamente, como es una solución vesicante, entonces tendrá un pH menor de 5. Entonces, se vuelve irritante, daña la vena, produce necrosis y puede producir flebitis química. ¿Qué era la pregunta que iba a hacer, mijo? Ahora sí. Profe, 2 preguntas. Pues ahí, cuando estaba explicando lo de la flebitis química por extravasación, ¿solamente sucede con la dextrosa o también sucede con la solución salina? No, mira que son raros los fármacos. ¿Qué fármacos se deberían idealmente pasar con solución salina? La mayoría. ¿Por qué? Porque son soluciones isotónicas. ¿Qué quiere decir que sean isotónicas? Pues que son parecidas a nuestro plasma. Tienen una osmolaridad plasmática prácticamente casi igual a nuestro plasma, de 286 a 306 miliomoles. ¿Sí? Entonces, pero hay otros fármacos que requieren necesariamente dextrosados. ¿Cuáles? Los inotópicos y los vasoactivos, la anfotericina B, la claritromicina, que es un macrólido. Entonces, la mayoría en solución salina, pero algunos se administran en líquidos dextrosados. ¿Está claro, mijo? Bien. Entonces, sí, señora, muchas gracias. Y la otra pregunta, qué pena. Sí, dígame. Bueno, yo no sé, ustedes no Era me que van a dejar. cuando estábamos hablando. Ajá, bueno, siga. Perdón, profe. No, era que la dosis, cuando estábamos hablando por vía endovenosa, era en ampolletas de 250 miligramos 1 hora cada 6 horas desde el momento del ingreso. No, para completar los 1000. Una ampolla día.
una sola dosis en el Ah, post, durante la convulsión o en el posictal. Dosis única. Por eso se llama dosis de carga o dosis de impregnación. ¿Está claro? Dosis de carga o dosis sí, de señor. impregnación. Una sola dosis. Después de esa dosis, usted espera 24 horas. ¿Cuál es la dosis que dijimos que era la dosis de mantenimiento? 250 miligramos. Quiere decir que usted diariamente o por un periodo de tiempo le va a colocar al paciente 250 miligramos. ¿Está claro? Ahora sí, mijo. Sí, señora, muchas Bueno, gracias. listo. Ok. Bueno, muchachos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? Profe, yo, Ángel. Sí, Profe, dígame. qué pena, pero esto es último, rapidito. ¿Esos 250 también son intravenosos? Los 250 pueden ser intravenosos, pero si el paciente está despierto y si el paciente tolera la vía oral, yo puedo administrar 100 miligramos cada 8 horas para un total de 300 miligramos, porque estoy dentro del rango terapéutico. Es decir, ¿cuál es el rango terapéutico? De 250 a 300 miligramos. ¿Está claro? Y puede ser inclusive menos. Bueno, listo, mijo. Ok. Bien. Entonces, vámonos nuevamente a la presentación. ¿Sí? Vámonos nuevamente a la presentación, que aquí la tengo. Por eso lo quería hacer así, en tablerito, para que ustedes lo entendieran mejor. Bueno, entonces, vamos a encontrar, dijimos ya, hablamos del Lepamín, que también se llama difenilidantoína. Y entonces, existe una clasificación de fármacos, óigase bien, que se utilizan en la epilepsia y que se clasifican de acuerdo a su uso clínico. Entonces vamos a encontrar que hay fármacos que se administran de acuerdo al tipo de crisis. Entonces dentro de ellos vamos a tener las crisis parciales y otonicoclónicas generalizadas. Entonces, ¿cuáles serán los fármacos primarios? Entonces vamos a encontrar aquí, miren, el valproato sódico a dosis de 500 miligramos cada 8 horas, la carbamazepina, vamos a encontrar también la fenitoína y aquí me faltó hablar del diazepam. ¿Cuál es la dosis de diazepam? De 5 a 10 miligramos intravenosos diluidos en solución salina. El diazepam, recordemos que es dosis dependiente. Entonces, si yo tengo un paciente que está en urgencias y el paciente está convulsionando, entonces yo cojo una ampolla de diazepam que viene por 10 miligramos, la llevo hasta 10 ml y voy pasando uno a uno, 1 centímetro, otro centímetro más, hasta que la convulsión cese. ¿Por qué? Porque recuerden que las benzodiazepinas tienen efecto dosis dependiente. También hay otro fármaco que es la carbamazepina. ¿Qué otros fármacos secundarios se pueden utilizar? Se puede utilizar fenitoína. Lo que pasa es que la fenitoína tiene muchísimos efectos indeseables cuando se utiliza de manera crónica. La vigabatrina. ¿Sobre qué receptores actúa la vigabatrina? A ver allá, Chavarriaga. Chavarriaga. ¿Sobre qué receptores actúa la vigabatrina? Vigabatrina. Acabamos de explicar ese mecanismo. A ver, Chavarriaga. Acabamos de explicarlo. A ver acá, Juan Diego Freire. A ver, Juan Diego. Mi representante favorito. No mentiras. No, mentiras, sí. Entonces, a ver, Freire. ¿Dónde actúa la vigabatrina? ¿Qué hace la vigabatrina? Es una excelente pregunta, profe. Ajá, bueno, ¿qué hace la vigabatrina? No se acuerda, ¿cierto? No, Bueno, profe, la verdad, yo estaba pendiente y todo, pero no recuerdo que usted lo pero llame. recuerden que yo les dije, ahorita les expliqué los mecanismos de los fármacos GABA, los que actúan sobre GABA. ¿No es el metabolismo de GABA? Inhibe los procesos metabólicos de GABA, inhibe la degradación
de GABA. Por eso vigabatrina en la actualidad es de los fármacos más utilizados en el tratamiento de la epilepsia. ¿Listo? En el tratamiento de la epilepsia. Por eso a la vigabatrina se le llama o se le ha llamado en la actualidad como los fármacos del futuro. ¿Por qué? Porque tienen menos efectos indeseables, tienen menos efectos a nivel hepático, son menos inductores hepáticos. Vigabatrin, lo que se conoce comercialmente con el nombre de Sabril. No sé si lo han leído. El Sabril viene en tabletas de 500 miligramos, la vigabatrina. Sabril a dosis de 500 miligramos, que generalmente uno puede utilizar hasta 1000 miligramos. Uno empieza con 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche. Entonces yo puedo ajustarla y puedo llevar inclusive a dosis de 1500 miligramos, o sea, una en la mañana y 2 en la noche. Excelente anticonvulsivo, se absorbe por la vía oral, tiene biodisponibilidad relativa, se metaboliza enormemente a nivel hepático y tiene una muy buena eliminación por vía renal. Estamos hablando de la vigabatrina. La gabapentina. ¿Qué pasa con la gabapentina? A ver, Fabio Alejandro. ¿Qué es gabapentina? ¿Dónde actúa la gabapentina? Gabapentina. Su nombre lo dice. ¿Dónde actúa gabapentina? ¿Dónde actúa la gabapentina? Tiene las propiedades para agonizar las directas. Bueno, actúa potenciando la actividad GABAérgica, ¿cierto? Y entonces la gabapentina también se utiliza, se llama Neurontin. Entonces, la gabapentina también es de elección en el tratamiento de la migraña, sobre todo en la migraña crónica. Por eso son antimigrañosos, porque recuerden que son sedantes y tienen además acción relajante. Entonces, generalmente la vigabatrina la vamos a encontrar en tabletas de 300, en tabletas de 400, en tabletas de 600 miligramos. Yo puedo colocar 600 miligramos día, puedo colocar inclusive 1200 miligramos por día, ¿sí? 1200 miligramos por día. Y el efecto o la dosis máxima es de aproximadamente 1800 miligramos por día, repartida en 3 dosis. Si yo digo que son 1800 repartidas en 3 dosis, Juan Diego Freire, una tableta de cuánto cada 8 horas. Freire. A ver, Freire. Profe, de 600, ¿no? De 600 miligramos, entonces 1800. En pacientes con convulsiones, es decir, con una epilepsia que se llama la epilepsia del gran mal o del petit mal, yo puedo colocar inclusive hasta 3600 miligramos para un total de 2 tabletas de 600 miligramos cada 8 horas. ¿Está claro, jóvenes? Hola. Sí, señora. Bueno, listo. Bueno, muy bien. ¿Qué me iba a decir alguien? Bueno, yo tengo una pregunta. Pregúnteme, mija. ¿Dónde está usted? La gabapentina, o sea, yo leí que tenía las mismas cualidades de la pregabalina. Sí. Pero entonces... ¿Es cierto? O sea, pero, o sea, ¿cuál es la diferencia en que actúan las Muy dos? probablemente la concentración farmacológica, pero de hecho, pues son fármacos que van a actuar sobre la actividad GABAérgica. Muy probablemente uno va a ser mucho más selectivo que el otro por los receptores benzodiazepínicos, sobre receptores GABAérgicos. ¿Está claro? Entonces, yo puedo tener, miren, es como cuando a mí me dicen carbamazepina.
carbamazepina. Entonces yo enseguida me voy, yo pienso en el Tegretol, porque es el que más se utiliza, pero es el nombre comercial. Pero en cuestiones de bioequivalencia, pues muy probablemente las moléculas son prácticamente idénticas. ¿Está claro? Bien, vamos a encontrar también el fenobarbital. ¿Quién me dice dónde actúa el fenobarbital? A ver, allá Jonathan. GABA, profe. En los receptores GABAérgicos. ¿En qué tipo de receptores? GABA. GABA. ¿Seguro? GABA. Bien. Entonces, ¿qué pasa con el fenobarbital? Miren que el fenobarbital hoy en día ya poco se utiliza. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos demostraron que el fenobarbital tiende a producir efectos hepatotóxicos. Es decir, que él tiene un enorme metabolismo a nivel hepático, entonces el fármaco suele a tener mayor actividad farmacológica y al tener mayor actividad farmacológica puede producir fenómenos de acumulación terapéutica. Y además, pues ha sido reemplazado por fármacos mucho más efectivos como la vigabatrina, el topiramato, cuando se utiliza a dosis de 40 miligramos o de 100 miligramos. Inclusive, alguna vez miré que a algunos pacientes les colocaban hasta 200 miligramos de fenobarbital. ¿Está claro? Bueno. ¿Preguntas hasta allí, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, anteriormente les decía, el fenobarbital se usaba en la convulsión de los niños. Se utilizaba a manera de elixir. Ahora las tabletas de fenobarbital vienen por 100 miligramos en ampollas de 40, en ampollas de 100 y de 200 miligramos. Pero vuelvo a repetir, pues el fenobarbital poco se utiliza. Y entonces hay dos fármacos de elección en la crisis de ausencia, que son la etosuximida. A ver, ¿en dónde actúa la etosuximida? Rapidito, ¿en dónde actúa la etosuximida? ¿Dónde? A ver, aquí, Ivonne Peña. ¿En dónde se usa la etosuximida? ¿De elección en qué? ¿En qué tipo de epilepsia? ¿En qué tipo de trastorno convulsivo? ¿En la de ausencia? Rápido. En la crisis de ausencia. De ausencia. Y el ácido valproico también. En la crisis y el de ácido valproico. ausencia. Sí, señor. El sarontín es lo mismo que la etosuximida. Y entonces vamos a encontrar que la etosuximida se debe iniciar a dosis de 500 miligramos por día y generalmente uno puede ajustar la dosis hasta 250 miligramos por día y una dosis máxima de 2000 miligramos por día. Eso en situaciones de gravedad. Pero la etosuximida es de primera línea en el tratamiento de las crisis de ausencia. Y el valproato sódico ya tenemos claro cuál es el mecanismo de acción. Con respecto a la lamotrigina, ¿quién me dice qué pasa con la lamotrigina? ¿Qué hace la lamotrigina? ¿No inhibe los canales de sodio? No. No. No, inhibe la liberación de glutamato. Exactamente. Inhibe la liberación de glutamato. Es otro de los fármacos que se ha denominado fármaco del futuro. Se utilizan tabletas de 25, tabletas de 50 miligramos, de 200 miligramos. Entonces yo puedo iniciar con 50 miligramos y puedo llegar inclusive hasta 200 o hasta 500 miligramos por día. Entonces, todos estos fármacos se van a utilizar como fármacos secundarios. Y hoy en día, pues son el tratamiento boom del paciente con epilepsia. En el estatus epiléptico, recordemos lo que yo les decía ahorita del estatus epiléptico. En el estatus epiléptico vamos a encontrar que se utilizan las benzodiazepinas y los barbitúricos. ¿Cuáles son las benzodiazepinas que más se utilizan? Se utiliza lorazepam y también podemos utilizar diazepam.
Y otro de los fármacos que se utiliza con frecuencia son los barbitúricos. Pues dentro de los barbitúricos vamos a encontrar el tiopental sódico y el propofol. Y son potentes fármacos. Es más, estos fármacos... ¿El tiopental y cuál otro? Tiopental sódico y propofol. Tiopental sódico y propofol. Son barbitúricos, agentes barbitúricos. Y también podemos utilizar benzodiazepinas. ¿Cuál es la benzodiazepina que más se utiliza? El diazepam y el lorazepam. ¿Sí? Entonces recuerden lo que habló ahorita Daniela Rodríguez, así es, Daniela Rodríguez, sobre las benzodiazepinas. La más usada es el diazepam. También se puede utilizar midazolam. Recuerden que el midazolam es dosis dependiente. ¿Sí? A mayor dosis, mayor efecto, pero ojo cuando estemos administrando benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque el riesgo de depresión respiratoria suele ser mayor. Por eso uno no debe colocar benzodiazepinas en la casa, intravenosas. Puedes colocarla oral, listo, pero nunca intravenosas, porque si el paciente te hace un episodio de depresión respiratoria, pues ese episodio te puede llevar a paro respiratorio y te puede producir la muerte. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a encontrar, miren, aquí ya hablamos de la etosuximida, hablamos de la vigabatrina, la lamotrigina, la gabapentina, y hablamos también de los fármacos que tienen efecto tricompartimental. Hay muchos más. Podríamos quedarnos todas 3 clases hablando de los anticonvulsivantes, pero desafortunadamente el tiempo no da para más. Entonces, miren que tenemos aquí unos aspectos especiales del uso de anticonvulsivantes. Pues, ¿qué pasa en el embarazo con los anticonvulsivantes? Pues se han demostrado que la mayoría de los anticonvulsivantes pueden producir efectos teratogénicos. Entonces, ¿qué fármacos pueden asociarse mayormente a efectos teratogénicos? La fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina, que se asocian al síndrome fetal por antiepilépticos. Entonces, generalmente los pacientes nacen con algún tipo o con algún síndrome convulsivo o nacen con temblor generalizado. El valproato de sodio se puede inclusive asociar a la formación de espina bífida y el riesgo, el de 1 a 2 por cada 100 pacientes. Entonces, miren que ahí está, pues el riesgo es latente. Entonces, muchas preguntas podrían salir de esto, del embarazo y de los anticonvulsivantes. Entonces yo les digo a ustedes, muchachos, son fármacos que se absorben por vía oral. Si se absorben por vía oral, pues obviamente van a atravesar membranas por difusión pasiva. La difusión pasiva pasa a través de la membrana, a través de la placenta y de ahí a la circulación fetal. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo ideal, el deber ser, muy probablemente es que la paciente que es epiléptica y que quiera quedar en embarazo debe suspender el anticonvulsivante. Ahora también, muy probablemente podrá correr riesgo con fármacos que son mucho más selectivos y que no tengan tanto riesgo como estos medicamentos. Entonces, el valproato se asocia a espina bífida y el riesgo es de 1 a 2% por cada 100 pacientes y se ha demostrado que la fenitoína produce un tipo de síndrome que se llama el síndrome hemorrágico del recién nacido. ¿Qué pasa cuando los pacientes abandonan el tratamiento? Entonces, cuando uno abandona el tratamiento de manera súbita o de manera intencional o accidental, se me olvida porque me fui de vacaciones, la pasé rico y allá en Cartagena en la playa convulsioné. ¿Por qué? Porque suspendí el tratamiento. Entonces, una complicación del abandono del tratamiento es aumenta la frecuencia y la gravedad de la crisis. Y yo quiero aclararles, muchachos,
que siempre el objetivo de un anticonvulsivante va a ser disminuir el número de crisis, porque a mayor número de crisis, mayor deterioro neurológico. ¿Está claro? Por eso los pacientes epilépticos, ustedes ven que ellos a veces alucinan. ¿Por qué? Porque han hecho tantos episodios epilépticos o convulsivos en su vida que hacen deterioro neurológico, hacen deterioro neuronal. Entonces, si yo tengo un paciente que hizo un trauma cráneoencefálico y le puse anticonvulsivantes como fármaco profiláctico en la prevención de una convulsión, pues muy probablemente ese paciente cuando cuando interrumpa el tratamiento, no va a producirle ningún tipo de convulsión. O sea, la suspensión brusca no va a tener efectos negativos sobre ese paciente. O, por ejemplo, la paciente que hizo una preeclampsia y usted le colocó anticonvulsivantes, o usa una eclampsia y le colocó anticonvulsivantes. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Pues salió, es decir, la mujer tuvo su bebé, la tuvieron con cierto tratamiento farmacológico durante un periodo de tiempo, suspendió abruptamente el tratamiento y nunca más volvió a convulsionar, ¿sí? O el paciente que hizo una convulsión por primera vez en su vida, tomó tratamiento y posiblemente nunca más vuelva a convulsionar. ¿Por qué? Por causas que son totalmente desconocidas. Entonces, recordemos, sí, dígame, mija. Apure que se va a acabar. Sí, por eso. ¿Hasta dónde? Exacto, recuerden que el parcial llega hasta anticonvulsivante. Bueno, ni Vale. modos. Gracias. Pero para la otra no se me salvan, ¿no? No entran todos. Bueno, listo, siga. Diga, mija. Pregunte. Esa era la pregunta. Rapidito. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. ¿Qué? Profe, por eso, pero estamos viendo ese tema, entonces... Ah, ya, la pregunta era esa. Pues sí, mijo, pero entra la lectura. ¿Está claro? Recuerden, entra la lectura y una lectura que les voy a subir esta noche sobre anticonvulsivantes. ¿Listo? A la plataforma Moodle. Hola, ¿estamos de acuerdo? Hola. Sí. Sí, señora. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes en el parcial. Primero. Bye, bye. Tengan buena noche. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Se cortó.